Ahora, eso que vieron muy rápido, resulta que hay una cosa que es una fuerza cultural y es la fuerza cultural más fuerte a la que nos enfrentamos. Entonces, esto resulta que se llama el Zeitgeist. Y esto del Zeitgeist es básicamente una palabra en alemán que quiere decir el espíritu de la época. Entonces, esto del espíritu de la época es básicamente cómo va cambiando todo tu alrededor y en ese espíritu de la época, una de las reglas que tiene, a ver, Zeitgeist. Ahí está, Zeitgeist. Zeitgeist es una palabra en alemán que quiere decir el espíritu de la época, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, en esta cuestión de que yo no tengo gusto personal, siempre estoy oyendo lo que está pasando allá afuera. Yo no tengo la capacidad de decir guácala el reggaetón, porque si se está oyendo allá afuera, yo lo voy a oír. Y cuando se acabe el reggaetón y siga lo que siga, yo lo voy a oír y lo voy a disfrutar, porque eso que suena allá afuera es el espíritu de la época. En cuanto tú te niegues a oír el espíritu de la época, no pasa absolutamente nada, simplemente ya diste el viejazo. Y en esto que ya diste el viejazo, todos ustedes tienen una tía que la abandonaron en el altar y a partir de ese momento se quedó congelada en el cambio de moda, cambio de actitudes y cambio de ropa. Y entonces la anciana sigue vestida de 1960. No sé si hayan visto gente así, que está vestida como de terlenca con peinado de antes. Y no solo es la ropa, es las actitudes y lo que oye. La gran mayoría de las personas, y que de hecho esto es patético cuando te subes a un taxi, siempre me he preguntado cuál sería la razón, alguien en su sano juicio, una persona en un mundo en el que seguramente no me quiere molestar, ¿por qué alguien oiría a los hombres G? Pues es que la única razón es que porque cuando fue joven esa persona oyó a los hombres G, tiene esto a nivel neuronal existe, o sea, básicamente a nivel neuronal, ¿cómo se conectan las neuronas? Lo estás haciendo particularmente a los 20 años, que es como estás definiendo tus gustos. Si tú dejas esas conexiones fijas, lo que tú eres es eso. Si continuamente estás oyendo otras formas musicales y desechando las anteriores, porque no cuenta que estés oyendo a los hombres G todo el tiempo y oigas un poco de Rosalía, tiene que ser pura Rosalía, entonces las conexiones neuronales se restablecen y es otro tipo de conexión neuronal. O sea, tendrías que tener un gusto cambiante todo el tiempo, ¿sabes? Si es que lo que quieres es entender el Zeitgeist, ¿sabes? Ok, entonces, particularmente el Zeitgeist describe el clima intelectual y cultural de una era. Y en esto que describe el clima intelectual y cultural de una era, cuando yo era niño, en el kinder o en la primaria, los hijos de los papás más ricos llevaban una pila acá colgada, que era del tamaño de una videocasetera beta acá, y una madre así, que era una cámara, y era así de, wow, otra cámara portátil. Entonces, ese mundo, la tecnología que tenía, las actitudes que tenía, la economía que había, la manera en la que se vestían, etcétera, todo eso forma el Zeitgeist de los años 80, ¿sabes? Pero ese Zeitgeist va a cambiar radicalmente para los 90 y el Zeitgeist cambia radicalmente para el año 2020. O sea, no hay manera que, no, o sea, no sé, cada Zeitgeist es como un cajón donde todo es nuevo, ¿sabes? Entonces, todo lo que te apegues te manda un Zeitgeist anterior. O sea, si alguien tiene cassettes, ya te chingaste, vas para atrás 2 casillas. Si alguien tiene CDs, ya te chingaste, vas para atrás 2 casillas. Esto se trata de tirarlo todo, amigos, ¿sabes? Bueno, entonces hay una serie de personajes, como puede ser en su momento Madonna. Madonna es muy buen ejemplo de eso. Y probablemente ustedes generacionalmente ya no se acuerdan, pero David Bowie también fue muy buen ejemplo de eso. O sea, haz de cuenta, David Bowie empieza a grabar a final de los 50. Al final de los putos 50, o sea, en 59, ya grababa con Bing Crosby. En los 60 va a ser parte del movimiento del glam rock, etcétera, etcétera, etcétera. Para los 70 son las arañas de Marte, Ziggy Stardust, etcétera. En los 80 es David Bowie así de Let's dance, put on your red shoes and dance the blues. O sea, es como dentro de la música de los 80. En los 90 es una cosa que se llamaba Teen Machine. En los 2000 se vuelve a transformar y es el Duque Blanco. 2010 ya no llega. O sea, lo que intento decir es que hay una regla del Zeitgeist, que hay gente que lo entiende también, que puede ser camaleónica por década. Madonna lo hizo muy bien, hasta que llega un momento en que el Zeitgeist te dice, está el Zeitgeist sentado en el público y voltea el Zeitgeist y te dice, ¡vieja ridícula! Porque ya hay un momento ahorita,
O sea, Madonna se cae de la escalera porque la jalan, sale enseñando las nalgas, la señora se sigue creyendo sexy, pero le pones un analizador de edad en el celular y te dice 70, la fucking abuela. O sea, ya es así de señora, siéntese, de verdad, ya está haciendo el ridículo muy gacho. Nadie puede aguantar al Zeitgeist. O sea, nadie. Yo, por supuesto, por lo que me dedico, estoy intentando luchar contra el Zeitgeist. Y hago unos berrinches bárbaros para poder seguir entendiendo cómo va el Zeitgeist. O sea, por ejemplo, lo de la música, lo de la comida, etcétera. Pero hay cosas que son terribles, pero haz de cuenta que yo a la Mac casi que podía yo hacer así, reprogramarla, etcétera, etcétera. Y actualmente sí ya hay un momento en el que es esta chingadera, no entiendo qué le pasa a esa app, compone. Y entonces la componen, pero en ese momento quiere decir que estoy dejando de entender. O sea que ya hay algo que ya no hay manera, ¿sabes? Y eso que es un poquito ahorita con cosas como las apps y demás, hay un momento en el que ya no voy a poder entender. Nadie, o sea, es inherente a ser humano, tan inherente como morirte, que no puedes estar con el Zeitgeist de manera permanente, ¿sabes? O sea, probablemente gente como Karl Lagerfeld, que tenía, no sé, 86 años y seguía entendiendo el Zeitgeist, o sea, es algo de lo que uno puede hacer. Pero un día le preguntan a Karl Lagerfeld, ¿usted cómo se lleva con la tecnología? Y dice Karl Lagerfeld, oh, I love technology, I'm going to show you. Y abre una maletita que trae y le dice al reportero, look, this is my Facebook, my gold Facebook. Es un iPad, señor. O sea, Karl Lagerfeld decía que su iPad de oro era un Facebook de oro, porque él en el iPad veía el Facebook. Y entonces, según él, ese objeto era el Facebook. Y ahí te das cuenta, híjole, ni pedo, güey, ya dejaste también de entender algo. O sea, todo el mundo nos está pasando todo el tiempo. Ahora, de hecho, ustedes y yo seguramente les pasa que conocen a alguien de 20 años que básicamente ya, o sea, pinche Zeitgeist jodido, no entiende nada. Alguien que tiene 20 años que solo oye a los Beatles, alguien que tiene 20 años que solo ve cine francés clásico y que el 2 de octubre se súper encabrona porque no se olvida. Entonces ahí te das cuenta, verga, chavo. O sea, a ti ya desde que naciste, el Zeitgeist ya te agarró con los cojones rasurados y te tiene así, güey. O sea, no sirves para el mundo actual. Porque de hecho, si tú tienes todo eso, o sea, si te gustan los Beatles y estás pensando en el cine francés de los años 60 y te preocupa mucho el 2 de octubre, no se olvida, y traes al Che Guevara en la playera, pues la mentalidad de los 60 no es la de ahorita, todo lo que pasó en ese tiempo no es el de hoy, etcétera. Y de hecho, particularmente así como de Auditorio Che Guevara de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, mucha de la gente que está ahí efectivamente piensa de una manera muy atrasada, ¿sabes? Entonces, esto es algo curioso, porque si se acuerdan, la vez pasada les empecé a contar de la curva de innovación, donde hay un 2% de gente que es de avanzada, donde hay un gran porcentaje de gente mainstream y hay gente que nomás no entiende el presente. Entonces, a partir de que tanto entiendes el Zeitgeist, es en donde estás, ¿sabes? Y de hecho, el Zeitgeist, pues por supuesto que está en absolutamente todo, o sea, literal, ¿eh? Se expresa, por ejemplo, en cómo entendemos el cuerpo y el género actualmente, pero además eso va a pasar hasta cómo coges, porque va a haber un concepto totalmente diferente de la corporeidad. Entonces, si tú te ubicas mentalmente en 1950, o sea, piensa en cómo son los años 50, evidentemente tu corporeidad es más 50s, ¿no? O 60s, que la corporeidad 2020. O sea, tendrías que entender como toda una serie de cosas que están pasando hasta en la estética actual para entender la corporeidad actual. No sé, es algo que no es nada más de gusto, afecta realmente al ser en cuanto al ser. O sea, el Zeitgeist es esencialmente ontológico, ¿sabes? O sea, del ser en cuanto al ser. Y, sí, dígame. Perdón, ¿tiene algo que ver como esto de la cultura del Zeitgeist como el número de población que hay joven? O sea, ¿esto va a cambiar en un futuro cuando haya más ancianos que jóvenes? No, no por la siguiente razón, porque es que nadie sabe esto, ¿sabes? Pero ahorita hay varias cosas que están pasando en el telón de fondo, pero es de cuenta que una población increíblemente juvenil no hace que el Zeitgeist sea radicalmente ni revolucionario ni más de avanzada.
¿Qué está diciendo Prado? Haz de cuenta, por ejemplo, Corea del Sur es un país que tiene, igual que México, un bono poblacional, ¿sabes? Esto quiere decir una gran cantidad de jóvenes que se supone que eso haría que tu economía avance y demás. Pero una cosa que nunca nos damos cuenta, porque además los vemos en las fotos y se ven putérrimos, entonces resulta que Corea del Sur es católico. No tienes idea cómo es católico Corea del Sur. Entonces, por ejemplo, en Corea del Sur no hay gays. Eso no existe. Y en Corea del Sur la gente se casa y me haces el favor de tener hijos dentro del matrimonio, porque es una sociedad increíblemente restrictiva. Además, nosotros creemos que en México podemos ser machitos. En Corea del Sur, ese es un machismo así de verdad, de que las mujeres no hablan, no opinan, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que te estoy diciendo es una sociedad más atrás, ¿sabes? Aunque uno de repente pensaría, güey, tienen muchos jóvenes, son muy ricos, esa sociedad debe de estar al top del zeitgeist, no lo está. Y en cambio, por ejemplo, los que son así, las civilizaciones más avanzadas del planeta Tierra son los Países Bajos. Entonces ahí, todo lo que es Finlandia y todos esos, o sea, haz de cuenta, la mujer votó, o sea, la mujer tuvo derecho a votar como desde 1700. O sea, y ahí empiezas a ver cuándo votan las mujeres. Empieza ahí arriba y ahorita todavía hay algunas naciones así atrasadísimas donde las mujeres no votan, ¿no? Entonces, ¿en qué momento la mujer dijo yo me puedo divorciar? Ahí arriba empieza. ¿En qué momento el matrimonio del mismo sexo? Empezó ahí arriba. ¿En qué momento aborto para todos? Empezó ahí arriba. O sea, las primeras naciones que hacen como ese tipo de cambios son ellos. Donde las religiones van más abajo, ahí. Donde, o sea, hay toda una serie de cosas que esas son las sociedades más de avanzada del mundo. Y esas están aquí. O sea, si yo hago la curva, las sociedades más de avanzadas son esas. De lo que les pase a ellos, siguen estos, que serían las naciones avanzadas, pero no tan avanzadas como ellas. Y ahí va a estar todo el mundo libre. O sea, ahí va a estar Alemania, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, etcétera, más o menos. Estados Unidos va más para acá atrás. Estados Unidos va casi de la mitad para atrás, porque de hecho Estados Unidos es una sociedad que sí tiene Nueva York y tiene Los Ángeles, pero tiene Utah y tiene Arizona y tiene, o sea, tiene un montón de atraso en muchas cosas, ¿sabes? Y México va atrás de donde está Estados Unidos. Entonces, así como de que México es una nación avanzadísima, ni madres. Es una nación súper conservadora, increíblemente católica, etcétera. O sea, no es una sociedad de avanzada. Y dentro de sus gentes, o sea, esto en español está mal dicho, pero en inglés es muy correcto. Entonces, between its peoples, entonces dentro de sus gentes, también hay gente que es de avanzada, pero la gran mayoría de la gente no lo es. Y de hecho hay como mucha reticencia a todo lo que serían factores de innovación y factores de cambio. Entonces, de hecho, por ejemplo, nosotros ahorita, yo creo que todos son una bola de cretinos. La gente que habla de innovación en México ahorita está pensando en cómo uberificamos las cosas. Sí, cabrón, pero Uber tiene 20 años. O sea, ¿de qué me están hablando? No me están mamando. Eso es viejísimo. Y apenas están pensando como en esos formatos de comercio y demás. Y no se ha generado nunca nada aquí. O sea, algo que sea realmente innovador en esos términos tecnológicos o de emprendimiento, no existe. ¿Sabes? Entonces, también el zeitgeist está ahí. O sea, si tú entiendes perfectamente bien el zeitgeist, esto va a ser terrible. Por favor, toda la gente ahí que nos está viendo en la cámara, tápese los oídos. Si tú entiendes el zeitgeist, probablemente te des de baja en el segundo semestre de la carrera, porque entiendes que en el zeitgeist actual, el factor de las universidades ya no es un factor determinante, ¿sabes? Y de hecho también hay problemas del sesgo del zeitgeist. O sea, si tú crees que en México todo el mundo es ecologista, estás totalmente equivocado. El zeitgeist sí está en las naciones de hasta allá arriba, que son las más ricas del mundo y que están pensando en eso. Pero si tú crees que puede ser Greta Thunberg en un segmento de clases medias en México, no entendiste dónde estás. O sea, estás pretendiendo algo que aquí eventualmente va a llegar, pero todavía no. Y va a llegar más o menos como después del 40, o sea, del año 2040. Y eso tiene que ver con una serie de factores económicos, etcétera. Entonces, no es el momento ahorita, ¿sabes? Y pues básicamente entonces no tiene mercado. Ahora, esto que te están diciendo ahí tiene una característica fundamental. Este concepto del zeitgeist dice que el zeitgeist tiene, esto que les dije yo, de que una de las reglas que tiene es que nadie lo puede entender permanentemente, y otra de las reglas que tiene, según la definición,
Dice, Zeitgeist es la experiencia de un clima cultural dominante que define particularmente para Hegel, o sea, aquí están viendo el concepto del Zeitgeist en el pensamiento hegeliano, una progresión dialéctica del mundo visto como el todo. ¿Te acuerdas, Santiago, del mundo visto como el todo? De Hegel. Bueno, entonces resulta que aquí hay varios problemas fundamentales. No quiero perderme ahí, pero más o menos se los digo rápido. Según Hegel, resulta que la historia avanza, lo cual querría decir que el siglo XIX está mejor que el XVIII, que el XX estuvo mejor que el XIX y que el XXI va a estar mejor que el XX. Pero eso es una súper pendejada. O sea, eso básicamente cree que el espíritu de la historia es un espíritu que va hacia algo bueno, ¿sabes? Pero a la historia le valemos 3 hectáreas de pito. Entonces, hacia adelante, ahorita tenemos un momento civilizatorio muy bueno. O sea, hay mucha tecnología, la gente es riquísima. O sea, el otro día alguien me preguntaba, o sea, que ahorita ya ven que nomás es el 1% de ricos en el mundo, ¿sabes? Entonces, pues, ¿cuándo fue más democrática la sociedad? Le dije, nunca. Este es el momento en el que hay mayor riqueza en la historia de la humanidad, porque efectivamente Elon Musk está a punto de acercarse a $1 trillón, pero ustedes mismos y yo, en términos de cómo estaba el mundo hace 17,000 años, todos somos así, nivel faraones, güey. O sea, tenemos orquestas que nos tocan en unas cajas, unos coches sin caballos que nos transportan, podemos ver miles de imágenes, acceso a la cultura, tecnología, el día hecho en la noche, todo el día, diario comemos comida fresca que no está podrida, agua increíblemente limpia, o sea, diario nos bañamos con un agua que nadie había sospechado que existiera en 250,000 años de historia de la raza humana. O sea, tenemos acceso a una riqueza infinita. Nunca había habido tanta riqueza. Ahora, que esto se mantenga y que dentro de 100 años la gente esté mucho más rica y que en 250 años estén mucho mejor y que en 500 años esto sea el culmen. No. O sea, muy probablemente no. Y de hecho, lo que ustedes han visto todo el tiempo es que ahorita las mujeres son iguales a los hombres, tienen todos los derechos, todas las obligaciones, etcétera, pero han visto series como la de The Handmaid's Tale, la leyenda de la sirvienta, ¿no? The Handmaid's Tale. Bueno, entonces en esa es un poco como los hijos del hombre, ya nadie puede tener hijos, y un día llegan las mujeres y resulta que en todo el planeta le dicen, pues viniste hoy, pero recoge tus cosas. ¿Cómo que recoge tus cosas? Estás despedida. Verga. Y entonces se ve que en las calles salen todas las mujeres del mundo con su caja, las acaban de correr. Y van al banco a recoger su dinero y en ese momento le dicen a los bancos, tus cuentas son de tu papá, de tu hermano, de tu hijo o del hombre más cercano a ti. Ninguna mujer tiene derecho a tener propiedades ni dinero. Y entonces es una sociedad solo de los hombres. Y eso que suena así como de, ay, no mames, eso nunca va a pasar. Las mujeres en estado de igualdad total es un fenómeno de principios del siglo XX para acá. Tiene 122 años. O sea, ¿en el siglo XVI? No. ¿Siglo XVII? No. ¿Siglo XVIII? No. Ahorita está eso. ¿Qué pasa? En el pasado lejano, ¿cómo estuvo eso? Hay sociedades como la romana, las mujeres son exactamente iguales. Pero después de la romana empieza el cristianismo y dejan de ser exactamente iguales y se convierten así, tú cállate, no opines, etcétera. O sea, la historia no va para adelante, la historia va para adelante y para atrás. Entonces todo puede pasar. Y eso es bien interesante porque también con los progres, o sea, todo el pensamiento progre lo que cree es que todo es idealista y todo va mejor, no va a pasar, ¿sabes? Entonces también hay toda una serie de cosas enfrente que pueden hacer que todo salga esencialmente mal.